Buenos días a todos. Es un placer darles la bienvenida a este webinar organizado por BayWa en colaboración con JA Solar, una de nuestras marcas de paneles solares o módulos fotovoltaicos. Mi nombre es Melissa Cardona y en el día de hoy los voy a estar acompañando durante esta sección. Bueno, perfecto. Les cuento entonces que en BayWa, como distribuidores líderes de sistemas fotovoltaicos, nos sentimos orgullosos de ofrecer soluciones que puedan contribuir a mejorar la energía solar y a potenciar más la energía renovable en Colombia. Hoy nos sentimos complacidos de presentar a JA Solar. Bueno, ya probablemente muchos lo conozcan, uno de nuestros aliados en este objetivo y en esta misión que tenemos de aportar un granito más de arena para mejorar los niveles de costos en el país. Bueno, les cuento que entonces hoy veremos el tema de las variables clave de diseño para aumentar la generación específica en los módulos fotovoltaicos y podremos explorar más sobre cómo potenciar nuestros sistemas solares. Es muy importante para nosotros su participación, entonces esperamos que nos puedan ir dejando las preguntas en el chat, las pueden ir poniendo ahí y al finalizar las estaremos respondiendo. Y es muy importante que nos puedan acompañar hasta el final para que puedan participar en una rifa que estaremos haciendo con las personas que estén hasta el último momento de un air fryer. Y bueno, no siendo más, los dejo con Guillermo Rubiano, el experto de JA Solar. Espero que disfruten esta sección. Bueno, gracias Meli por la introducción. Primero, a todos los asistentes, muy buenos días. Es un gusto estar acompañándolos en otro espacio más de formación. Para nosotros siempre importante que estos espacios se den constantemente para transmitir más información, intercambiar mucho de ello y bueno, también resolver algunas inquietudes. Vamos a empezar. ¿Me confirman ahí? ¿Me escuchan y ven la presentación? Sí, todo Sí, el ahí. mundo. Vale, muy bien. Entonces, como bien Meli hacía mención, el día de hoy pues, vamos a dar una charla en torno a lo que son las variables principales de diseño para incrementar la generación de energía. Entonces, antes de comenzar con la temática, vamos a dar un punto de partida y es para quienes a lo mejor no nos conocen aún, empiecen a tenernos en el radar. Entonces, ¿quién es JA Solar? Bueno, una compañía china fundada hace 20 años, con una amplia experiencia en la fabricación de soluciones fotovoltaicas sostenibles. Principalmente hablamos de módulos fotovoltaicos. Contamos con más de 55.000 colaboradores. Tenemos un market share global del 14%. Un dato importante en este punto es que cerca del 45% del mercado chino, que es el más competido, en donde están los principales fabricantes de soluciones de módulos fotovoltaicos, se encuentra allí y en este lugar es donde tenemos un market share de mercado importante, casi pues del 50%, de modo que eso debería ser un referente de lo que la industria principalmente acepta y reconoce como un módulo top en el mercado, confiable, con una muy buena vida útil y además en un aspecto económico pues muy competitivo. En, a finales del Q3 del 2024 ya teníamos alrededor de 242 gigavatios enviados en todo el mundo, ¿no? Tenemos presencia en más de 178 países y como es una empresa pública, hacemos parte de las 500 fortunas chinas, ¿no? Bueno, J Solar, básicamente, ¿qué nos caracteriza? Una integración vertical. ¿Y qué quiere decir esto? Que estamos en todos los procesos, en todo el proceso de producción, desde la obtención de la materia prima hasta la manufactura de la misma. Entonces, en primera instancia, tomamos el silicio, formamos los lingotes a través de procesos de fundición y cristalización. Luego se realizan cortes con láser poco destructivo para obtener las obleas. Posterior a esto, ya se hacen recortes de estas obleas y se aplican las soldaduras, entre otros componentes, pues ya de un proceso de producción en donde se adicionan las pasivaciones, encapsulantes y demás para obtener la celda
y posterior a esto ya se ensambla el módulo, ¿no? Con lo que esto implica, las soldaduras, colocación del vidrio, del marco, conectores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, también manejamos un negocio principalmente en Asia de centrales eléctricas. En Latinoamérica, pues esta línea de negocios no se va a atender, pero es como para que lo tengamos en cuenta. Abajo encuentran en qué fábricas trabajamos las celdas, las obleas y en dónde se ensamblan los módulos. Actualmente esta es nuestra presencia a nivel global, en donde me gusta centrarme aquí en nuestra región, por supuesto, en donde en los últimos años hemos realizado una inversión de recursos importantes para ampliar como tal el tamaño del equipo de trabajo. Como eje central hemos tenido crecimiento en Colombia, como muchas otras empresas del sector, y esto pues se debe a que primero tenemos proyectos interesantes en la región que pueden ser atacados desde Colombia propiamente hablando por la cercanía con otras regiones y adicional en términos formativos también se está tornando muy interesante lo que actualmente estamos haciendo en Colombia, aunque es un mercado en crecimiento y digamos que en Latinoamérica, pese a que hay referentes fuertes como lo es Brasil, e incluso es el más importante, luego está también Chile, Colombia está también apareciendo en estos listados en donde se está haciendo un trabajo riguroso en cuanto a crecimiento, razón por la cual en Colombia ya contamos con la presencia de un equipo comercial, equipo técnico y equipo de mercadeo, todo local, ¿no? Esto es uno de los principales diferenciales que podemos encontrar con, por ejemplo, los otros fabricantes de módulos, en donde pues a lo mejor tiene soporte, pero por allí en México o desde China, tanto del área de mercadeo como técnico, el área comercial sí por lo general hace presencia de forma local, pero aquí pues tenemos un equipo robusto que está al servicio, por supuesto, de nuestros distribuidores y también de muchos clientes finales. Bueno, en torno a la parte económica, pues hacemos parte de lo que es una de las métricas avaladas por Bloomberg, que es el Tier 1, donde pues estamos nosotros y muchos más fabricantes, evidentemente. En esta parte sí nos gusta diferenciarnos y distanciarnos de los demás y es en términos de pues algunas certificaciones. Recordemos que la Tier 1, esa clasificación, la información que nos brinda es, pues primero que las compañías que hacen parte de Tier 1 tienen estados financieros buenos, ¿no? Adicional a eso, que tienen un reconocimiento de marca importante a nivel mundial. Adicional, se analiza también la capacidad de producción, la capacidad de entrega, entre otros factores, ¿no? Por tanto, de todas maneras, estar en el listado es relevante, ¿no? Eh, Otro de los rankings a los que hacemos parte con relación al tema económico es un ranking como tal que lanza la Wood Mackenzie, en donde hacemos parte del top 3 de módulos fotovoltaicos, en donde pues también se evalúan criterios como la experiencia en la fabricación, capacidad y crecimiento, la integración vertical, la madurez tecnológica, el área de investigación y desarrollo, condiciones financieras, entre otros aspectos, ¿no? Y también para que nos situemos en términos generales de los números de la compañía, en el primer semestre del 2024 éramos la compañía número 2 en cuanto a envíos globales, entonces siempre estamos entre la primera y la segunda posición, realmente siempre disputando los tres primeros puestos en cuanto a envíos. Y esto pues sin duda también es una información importante para que sepan quienes no conocían la marca, que pues es una marca de las más importantes que hay en el mercado. Ahora bien, alianzas estratégicas que tenemos muchos más. Desafortunadamente no tenemos suficientes slides para ponerlos a todos, pero aquí tenemos unos importantes. En generación distribuida también hay otros tantos.
pero pues bueno, insisto, no tenemos como tal los permisos para hacer la difusión abiertamente. No obstante, acá encontramos Enel, Power China, Samsung, EPM, Celsia, Green Yellow, Promigas, con quien a finales del año pasado empezamos o incluso un poco antes empezamos a hacer proyectos muy interesantes en la región, un Colgas igual, entre otros EPCs muy grandes e inversionistas muy fuertes con reconocimiento a nivel mundial. De modo que esto también les permite a ustedes observar cuáles son las proyecciones que tiene JA en el mercado. Ahora bien, esto es también un track record importante, ¿no? Muchas veces nos hablan de nuevas tecnologías, innovaciones, tendencias, cambios en tecnologías de módulos, nuevos productos, pero lo cierto es que hay que ver algo importante y es ese track record o el listado de proyectos que se vienen desarrollando para conocer también la fiabilidad de los productos, ¿no? Luego, si estás nombrando tecnologías emergentes, evidentemente, pues no se han testeado en condiciones reales de operación. Y lo digo porque, pues, en el papel puede aguantar muchas cosas, pueden decirse eficiencias mejores, mejores rendimientos, pero al final siempre es importante situarse en funcionamiento, ¿sí? En este panorama en donde de verdad vemos los rendimientos de las tecnologías a utilizar, razón por la cual pues podemos decir tranquilamente que en la región tenemos un track record muy grande, que parte desde el año 2015, quiere decir que ya llevamos instalaciones con más de 10 años de operación, una operación que ha sido testeada por cada uno de los proyectistas, en donde se ha analizado el performance ratio de la planta, ¿no? Y siempre en miras de esa expectativa de generación que se tenía desde la parte del diseño inicial, ¿no? Y cómo esta es consecuente con lo que estaba sucediendo en la práctica. Entonces, pues esto nos ha traído muchos éxitos, tanto en estos proyectos desarrollados como en general los que vienen, porque brindan tranquilidad y certezas a los inversionistas, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, tenemos proyectos en Guatemala, Chile, Brasil, México, varios en México por ahí. En Colombia, pues no es la excepción. Entre el 2021 y 2022 ingresamos al país 356 megas, ¿no? Que se han venido instalando en proyectos en generación distribuida, mini granjas, sector residencial, comercial, industrial, ¿no? Em, También empezamos a trabajar en proyectos ya como tal de utility scale o escala o gran escala, como es este proyecto de los pétalos de Córdoba, 12.7 megavatios pico. Asimismo, bueno, tenemos uno de los proyectos más representativos en Chile, que es el CME de 480 megas. Tepuy en Colombia, que se puso en marcha en el año 2023 de 110 megavatios pico. Ya empezamos a ver proyectos ya de gran tamaño en la región. Asimismo, una de las plantas, si mal no estoy, más grandes a nivel de Latinoamérica, desarrollada con nuestros módulos de 895 megavatios pico, o sea, ya casi llegando a la giga. Digamos que tenemos track record de instalaciones más grandes, pero en otras regiones, como en China, en Asia principalmente, pero pues este es uno de los proyectos más icónicos en nuestra región y es desarrollado con módulos JA, por supuesto. Este proyecto, que es uno que está en etapa de construcción, Changrila, de 200.6 megavatios pico, ya proyectos como pueden ver de una envergadura importante, proyectos también en Perú, La Joya de 472 vatios, bueno, esto acá es en megas, ¿no? Otros más en Brasil, otro más en Colombia, importante, 240 megas. Entonces, esto pues en general para mostrarles que estamos teniendo un track record muy fuerte en la región y la idea es seguir incrementando de la mano
por supuesto, de nuestros distribuidores y clientes finales y seguirlos apoyando desde el área técnica. Ahora, bueno, ya entremos en materia, mucha introducción. Recordemos, pues, las preguntas que surjan a raíz de la presentación, por favor, al final las abordamos y espero poder resolver sus inquietudes de una forma expedita y a su vez aclarando pues lo que más se pueda, cualquier inquietud, ¿no? Entonces, lo primero, hablar de las reglas de oro. Esto es tomado desde nuestro reglamento técnico de instalaciones eléctricas, en donde no debemos perder de vista que estamos trabajando con electricidad y por ende hay unos riesgos asociados a la integridad física e integridad de las, como tal, de equipos e infraestructura. Entonces, siempre hablamos de 5 reglas de oro básicas, ¿no? Que evidentemente aplicarán en la medida que el trabajo que estemos realizando. En este caso, desconexión de fuentes de alimentación, bloqueo y señalización, verificación de ausencia de tensión, puesta a tierra y cortocircuito, protección y señalización, pues son unas actividades como tal principales y básicas, pero vuelvo y digo, enfocadas ya a la parte fotovoltaica, pues es garantizar que no vamos a hacer manipulación de irresponsable de la fuente de generación como es el módulo, ¿no? Puesto que recordemos que estas fuentes, al ser expuestas a la irradiancia, pues ya van a empezar a producir una corriente eléctrica que va a ser proporcional a la irradiancia que estén captando, ¿no? Y evidentemente, a partir de orden de 0,1 amperios o 0,5, ya vamos a empezar a tener afectaciones en el cuerpo humano. Por tanto, es importante tener en consideración la manipulación apropiada de estas fuentes. No obstante, también hay otros riesgos asociados al montaje, tal como trabajos en alturas y demás, que más adelante lo vamos a ver. Listo. Lo primero que tenemos que analizar es el dimensionamiento de la string. Evidentemente, en este punto, previo a esto, tenemos que haber determinado también con qué tipo de inversor vamos a trabajar, ¿no? ¿Y esto con qué propósito? Para determinar el voltaje en circuito abierto máximo que soporta el MPPT, que es el algoritmo del punto máximo de transferencia de potencia que viene incorporado en los inversores, bien sea tipo string, bien sea centralizados, o incluso si a lo mejor quiero implementar una tecnología anterior, un controlador de carga con a lo mejor PWM, pues también tengo que ver ese voltaje en circuito abierto máximo que soporta este dispositivo. Por lo tanto, lo tengo allí, como por ahí en esta etapa ya final del cálculo, nada más como referencia, en este punto tomamos 1500 voltios en circuito abierto. Ahora bien, pues vamos a una ecuación. Esto es una ecuación simplificada. Hay una ecuación un poco más compleja que viene propiamente dado de la IEC y que por lo general los softwares de simulación que ustedes utilicen para el cálculo del tamaño del string, pues va a contemplar muchas más variables medioambientales, ¿no? No obstante, esto es una simplificación que igual nos puede ayudar a tener un acercamiento muy aceptable en términos de incertidumbre y márgenes de error con relación a las temperaturas, cómo va a influir la temperatura en ese voltaje en circuito abierto. Entonces, para el ejercicio, tomamos como referencia un módulo de 590 vatios. Este es el coeficiente de corrección del voltaje de acuerdo a la temperatura, que lo podemos encontrar en la ficha técnica. Este valor actualmente lo hemos venido mejorando. En este caso tomamos este menos 0,26, pero pues es más bajo realmente con nuestros productos actuales. Eso nada más para que lo tengan en cuenta. Quiere decir que el módulo es en menos medida influenciado por la temperatura, lo cual es bueno, ¿no? Es favorable para tener una string más larga y esto pues sin duda va a repercutir en el rendimiento de la planta, ¿no? Ahora bien, el voltaje en circuito abierto, también tomado de la ficha técnica, 52 voltios en circuito abierto, el voltaje de sistema, como le dije, determinados por el inversor y una temperatura mínima de 5 grados. Digamos que esto puede variar, evidentemente, en diferentes épocas del año,
vamos a tener, si tenemos estamos ubicados en un lugar geográfico en donde hablemos de estaciones, incluso hay lugares en los que podemos llegar a 0 grados, pero bueno, eh, al final esa temperatura mínima se debe determinar de acuerdo a las peores condiciones, ¿no? No que ay, bueno, es que en promedio es de 10 grados centígrados, pero ¿qué va a pasar en una condición, no sé, en la temporada de invierno, por ejemplo, si aplicara, ¿no? Entonces, en invierno sí, se pueden llegar a tener temperaturas más bajas y si yo no tengo el cálculo ajustado de acuerdo hacia ese nivel crítico, pues vamos a poner en riesgo, evidentemente, el funcionamiento del sistema, principalmente arriesgando la electrónica de potencia del inversor. Por tanto, en este caso, pues tomamos como referencia 5 grados, pero pues ya sé y vuelvo y les digo, pues depende del sitio de instalación. Aplicamos la ecuación, entonces tomamos el voltaje en circuito abierto, multiplicamos por un factor de 1 más 5 grados centígrados menos 25 grados centígrados, esto viene propiamente de la ecuación, y lo multiplicamos por el factor de corrección de temperatura. Acá, pues como esto viene en porcentaje, entonces dividimos en 100, por eso es que aparecen 0.00, ceritos más, 260, ¿va? Se aplica y al final tenemos un voltaje en circuito abierto máximo de 54.704. Como ven, hay un incremento del voltaje en circuito abierto de 2.7 voltios, lo cual es representativo en la determinación del tamaño de la string. Porque si yo no aplicara esto, a lo mejor al hacer la división inmediata entre 1500 entre 52, me va a dar acá 28 o puede que 29 módulos, pero ya sé que en una condición crítica, como en una temperatura mínima de 5 grados centígrados, pues puedo superar los umbrales que soporta el voltaje en circuito abierto del MPPT. Y esto, como les mencionaba, conlleva a una condición de riesgo o incluso falla en los equipos, lo cual tenemos que evitar a como de lugar. Y esto, nada más para que también estas dos curvas las encuentran en la ficha técnica de nuestros productos, en donde van a ver las variaciones que hay del voltaje de acuerdo a la temperatura. Entonces, como vemos aquí, en temperaturas bajas el voltaje va a tender a aumentar, mientras que en temperaturas más altas el voltaje va a tender a disminuir. Quiere decir que también debemos garantizar en ese orden de ideas que el voltaje mínimo va a ser tal que va a permitir el trabajo del inversor. ¿Por qué razón? También podría ser el caso contrario, en donde tenemos un ambiente con muy alta temperatura y ese voltaje en el string o en el módulo, por módulo, analicémoslos por módulo, va a ser más bajo del VOC que aparece en la ficha técnica. Y por tanto, si yo no tengo a consideración esa disminución en el voltaje en una condición de alta temperatura, puede que en el momento de más alta irradiancia, en donde la temperatura de la celda puede oscilar entre los 60 a 80 grados centígrados, puede que yo no alcance a tener ese voltaje BMP o el voltaje mínimo de operación que pueda llegar a tener o bien el inversor centralizado o tipo string para realizar un trabajo. Lo que quiere decir es que el inversor en esos momentos va a estar en stand-by y eso tampoco es bueno. Entonces, tanto en altas temperaturas como en bajas temperaturas hay que hacer un análisis, siendo más estricto, por supuesto, en condiciones de baja temperatura, puesto que esto puede implicar daños en el inversor. ¿De acuerdo? Y aquí nada más para que observemos y tengamos en cuenta cómo la irradiancia va a incrementar en la medida, perdón, cómo la corriente incrementa en la medida que la irradiancia aumenta debido a que son directamente proporcionales. Entonces, listo. Frente a aspectos mecánicos generales del módulo, bueno, la ficha técnica, ¿qué información van a tener? Principalmente el peso, y esto ahí es algo que hay que entrar a revisar y analizar para hacer selección del mejor método de anclaje, el anclaje que más se adapta al módulo también que voy a instalar, ¿cierto? Entonces, clave conocer también las dimensiones del módulo. Entonces, para este ejemplo tomamos la Golden Size o el tamaño más
digamos, más común que hay en el mercado y el que brinda las mejores eficiencias. Hablamos de un módulo de un tamaño de 2.38 metros por 1.13 metros. Acá pues las métricas se dan en milímetros, con ancho de marco de 3 centímetros o lo que es equivalente 30 milímetros, ¿no? ¿Qué otra cosa vamos a ver? La cantidad de celdas que tiene. Esto va a determinar el voltaje en circuito abierto del sistema, por supuesto, pues que igual también lo pueden ver en la tabla de donde aparecen las Standard Test Condition. Ya está. La sección de cable es un 4 milímetros. La protección de las cajas de protección, los grados de protección, en este caso hablamos de IP68. El tipo de conector, la longitud de cableado, principalmente siempre debemos observar la parte que dice landscape, en donde hablamos de un cableado de 1.5 metros, tanto en el polo positivo como negativo. Esto puede cambiar dependiendo de su necesidad y también lo tenemos disponible en cable corto. Eso es nada más como de manera informativa. También que vamos a tener la información del espesor del vidrio que se utiliza, tanto el vidrio frontal como el vidrio trasero. En este caso son 2 milímetros cada uno. Y la configuración de embalaje, recordemos, por pallet vienen 36 piezas y por contenedor vienen en total 20 pallets, lo que es un total de 720 piezas en un contenedor de 40 pies, ¿no? Y ahora, ¿qué otra información tenemos acá? Bueno, hay unos orificios que son precisamente orificios que permiten realizar anclajes también en el módulo. Esto aplica principalmente cuando vamos a hacer montajes con estructura fija o estructura tipo tracker. Normalmente se utilizan estos orificios de anclaje, entonces tienes que conocer la separación que hay entre esos orificios. Entonces, hay orificios que están separados 400, 790, 1400, 1200, 800 y todo esto es estándar, ¿no? Y está ajustado, por supuesto, a las soluciones más comunes que hay en el mercado, tanto de estructura fija y estructura tipo tracker. No obstante, ya hemos desarrollado actividades y trabajos con muchos trackeristas y pues también fabricantes de estructura fija, en los cuales pues tenemos respectivamente nuestras cartas de compatibilidad, no. No obstante, también para lo que nos atañe y nos ocupa principalmente, que es la generación distribuida, lo comúnmente utilizado son los rieles como medios de anclaje. Ahorita vamos a ver otro tipo de, de estructuras de anclaje comúnmente utilizadas, para lo cual tenemos es que tener en cuenta una ecuacióncita que más adelante la vamos a ver para poder ubicar de forma óptima los clamps, ¿no? Y como tal los rieles. Entonces aquí vamos a comentar también algo relacionado con el tema fijación y es los tipos de fijación comúnmente utilizados. Entonces, tenemos fijación, como ya les decía, a través de elementos de terceros, como son las pinzas intermedias o pinzas finales, o clamps también conocidos, M-clamps, L-clamps, L-foots, en fin, hay muchos nombres dependiendo del fabricante. No tenemos ningún problema con trabajar con cualquier fabricante siempre y cuando pues sea uno que por supuesto, esté avalado, certificado y tenga un reconocimiento de marca en el mercado, a la redundancia. Y en este caso, pues, de acuerdo a la solución que estemos implementando, hay unos torques que recomendamos nosotros. Obviamente, esto hay que alinearlo también con el fabricante y el proveedor de la solución tipo estructura, pero nosotros hablamos de un torque entre 18 Nm a 24 Nm, ¿no? En el caso de las pinzas. Y las pinzas evidentemente tienen que estar ajustadas para el grosor del marco, en este caso, o más bien altura del marco, ¿no? Que hablamos de un marco de 30 centímetros. Recordemos que hay pinzas también que puedes conseguir de 40, 45 y pues bueno, evidentemente estas no van a servir. Por tanto, es importantísimo fijarnos en esta parte, el ancho del marco, ¿no? En este caso acá lo tenemos y acá también lo decíamos. Eso para tener un recuento. Ahora bien, cuando hablamos de sujeción directa a los orificios del módulo, se hace mediante pernos también o tornillos de tamaño M8, M6, dependiendo. Esto es estándar también, ¿no?
Normalmente se utiliza la arandela, la guasa o arandela de resorte y como tal la tuerca, ¿no? Y de acuerdo al tipo de tornillo que se utilice, también manejamos un rango de torques. Entonces, para tornillería M6, normalmente recomendamos entre 8 a 12 Newton metro o para M8 entre 12 a 16 Newton metro. Esto es importante que utilicemos en este caso, y ya vamos a hablar de eso, la herramienta adecuada para determinar estos torques, porque normalmente lo que hacemos en instalación es darle hasta que ya no haya un giro y esto puede conllevar a deformaciones tanto en el marco, daño en las roscas de los elementos como arandelas o tornillos y esto pues con el largo plazo puede generar corrosiones, fenómenos de vibración, par galvánico, o sea, muchos problemas asociados allí que hay que evitar siempre y cuando en la medida que utilicemos, pues se evitan en la medida que utilicemos los elementos apropiados para hacer este tema de fijación. Ahora bien, volviendo a la parte de en donde debemos ubicar los pinzas intermedias o finales, tenemos una ecuación que es muy simple, realmente consta de conocer la longitud del total del módulo. En este caso tomamos como referencia un módulo cuya longitud es de 2.333 milímetros o 2.33 metros, es lo mismo, ¿no? Dividimos esa longitud total entre 4 y agregamos una incertidumbre de más o menos 50 milímetros, o lo que es igual, 5 centímetros, ¿no? Eh, entonces, aplicamos la ecuación y eso nos da que la distancia S, que es esa distancia medida desde una esquina hacia centro, ¿no? Es la distancia que nos va a determinar la posición de la pinza, ¿sí? ¿Esto con qué propósito? ¿No? Esto no es que sea caprichoso de parte de JA, de hecho, nosotros tenemos descrito esta metodología para la determinación de la ubicación del clamp de acuerdo a que se ajusta, puesto que se ajusta con las presiones de cargas positivas y negativas en carga estática que puede soportar el vidrio. En este caso hablamos de 5.400 y 2.400 pascales, tanto en la cara frontal como en la cara trasera, respectivamente. ¿Sí? Entonces, eso es para poder garantizar eso. Van a haber condiciones en las cuales evidentemente por la arquitectura como tal del techo, ¿no? La modulación del tejado, no van a poder coincidir exactamente con lo que les da este cálculo, ¿no? Eh, ya sabemos, por un lado, tenemos esta incertidumbre de más o menos 5 centímetros en donde podemos hacer ajustes. No obstante, si tenemos que reevaluar porque definitivamente la cercha o la cresta del tejado no me da, teniendo en cuenta esta incertidumbre, definitivamente no me da bajo las recomendaciones. Lo que yo recomiendo aquí es que se contacten a través de Viva o a través nuestro y hacemos una evaluación de esas cargas estáticas del vidrio, cómo quedan con relación al punto de sujeción. Acá sí algo que sin duda de entrada pues vamos a evitar es que esos puntos de sujeción se coloquen en las esquinas o cercanas a ellas, ¿no? Entonces, siempre que tengan esa situación, pues es mejor evaluar la superficie que se está, en la que se quiere trabajar o el tejado, porque bajo estas condiciones hay un riesgo asociado de deformación del módulo, hay un riesgo asociado hacia esas cargas estáticas que puede soportar el mismo y demás. Entonces vamos a tener problemas. Bueno, acá las herramientas adecuadas, pues tenemos las llaves Bristol, llaves con hexágono. Muchas veces esto ya va más asociado al fabricante de estructura. No obstante, estas son las herramientas básicas, destornillador, de estrella y pala. Y aquí el torquímetro de precisión. Normalmente esos torquímetros, la verdad, son algo complejos de conseguir. Hay que comprar
las copas, por supuesto, para que sean adaptables. Hay unos que son electrónicos, otros que son más bien mecánicos. Ya el que sea, siempre y cuando puedan ajustar los torques dentro de los rangos que nosotros recomendamos, entre 8 a 12 o 12 a 16, dependiendo si es tornillo M6 o M8, ¿no? Entonces, estos torquímetros de precisión generalmente donde se consiguen es en bicicleterías, o es donde yo conseguía mi herramienta, ¿no? Pero sí, importante siempre llevarlo, como para evitar problemas en el apriete de tuercas y demás. Otro método de anclaje que se puede utilizar, y aquí sí hay que evaluar muy bien el tipo de proyecto, son este tipo de estructuras este-oeste, ¿no? Conocidas como estructuras a dos aguas, este-oeste, en donde pues también hay que tener cuidado con lo que es el mismatch. Una recomendación es que si vamos a tener este tipo de estructura, pues todos los que estén orientados hacia el este estén conectados a una misma string, y todos los que estén orientados hacia el oeste estén en otra string, ¿no? Y a otro MPPT, tal que no vayamos a tener afectaciones de mismatch o condiciones de sombreado, ¿no? También, por lo general, aquí recomendarles que, bueno, también tengan en cuenta que puede ser mucho más óptimo utilizar a lo mejor microinversores en caso de que tengan varias aguas, como es este caso, ¿no? También se pueden hacer la instalación, evidentemente, con inversores tipo string, pero pues el tema es la cantidad de MPPT disponibles. O sea, hay que empezar a evaluar costo-beneficio, ¿no? Pero siempre procurar la orientación lo más favorable este-oeste para que podamos, bueno, de hecho nosotros en el hemisferio en el que nos encontramos, ya lo vamos a ver, lo ideal es que todos los módulos estén orientados hacia el sur. Esto tiene sus ventajas porque va a haber un momento del día, y ahorita lo vamos a ver aquí más claro, en donde vamos a poder aprovechar en horas muy tempranas del día. eh, Evidentemente, pues el sol va a estar en una posición que favorece una orientación, y a finales del día, pues vamos a poder aprovechar la otra cara, ¿no? Entonces, eso es para este tipo de situaciones. Está pensada esa estructura o ese tipo de propuesta de anclaje, lo cual nos va a permitir también mejorar los rendimientos. No obstante, pues hacer otra vez énfasis en evitar la condición de mismatch, manteniendo en una sola string todos los módulos que estén orientados hacia el este y todos los que estén orientados hacia el oeste, ¿no? Ahora bien, otra de las condiciones importantes y está asociada, por supuesto, al rendimiento de la planta es la orientación de esos paneles respecto a lo que se conoce como el ángulo azimut, que es un ángulo medido entre el sur a norte o norte a sur, ¿no? Depende de cómo lo estemos evaluando. Esto va a depender del lugar geográfico en el que nos encontremos. Entonces, nosotros, por nuestra ubicación en el mundo, estamos ubicados en el hemisferio norte. Por tanto, nuestros módulos deben estar orientados siempre al sur, o lo que es equivalente a 0 grados azimut, ¿correcto? Mientras que los países ubicados en el hemisferio sur, los módulos deberían estar orientados hacia el norte con con un ángulo azimut de 180 grados, ¿correcto? Entonces, eso para que nos tengamos muy claro y estemos de acuerdo en que dependiendo de dónde te encuentres, hay que encontrar una orientación óptima del sistema, ¿no? Entonces, aquí, nada más, en Colombia, siempre en general, la orientación de los módulos más óptima es hacia el sur. ¿Con qué propósito? Con que los rayos que inciden, o los fotones que inciden sobre la cara frontal del módulo tengan un ángulo de incidencia de 90 grados. Eso es lo que se busca, eso es lo óptimo. Digamos que eso lo podemos alcanzar ya con desarrollos en estructuras, por ejemplo, tipo tracker, ¿no? Pero en estructura fija, siempre orientación hacia el sur, ¿va? Eh, y
un grado de inclinación que es un ángulo es una inclinación medida con respecto a la horizontal que puede estar entre 10 a 15 grados, ¿vale? Vuelvo y digo, este grado de inclinación también va a depender de la ubicación geográfica y, por ejemplo, en países situados en el hemisferio sur, tenemos grados de inclinación mucho mayores, que pueden oscilar entre 30, 45 grados, en fin, para que lo tengamos en cuenta. En países como Colombia, que está en el hemisferio norte, lo recomendado es estar entre 10 a 15 grados, ¿vale? Esos grados medidos respecto a la horizontal. Y azimut de 0 grados, ¿ok? ¿Qué precauciones debemos tener al momento de realizar la instalación? Bueno, evidentemente hay factores externos, factores medioambientales que pueden ser un riesgo, poner un riesgo tanto al personal como a los equipos, ¿sí? Y de la infraestructura del sistema. Por ende, hay que mencionarlos, ¿no? En caso de huracanes, terremotos, fuertes vientos, tormentas eléctricas, riesgo de tsunami o incluso unas precipitaciones muy fuertes o altas lluvias, el trabajo debe suspenderse. Eso en aras de garantizar, como digo, lo más importante, la integridad de las personas y secundario, también la integridad de los equipos, infraestructura, ¿no? Acá también hay que tener en cuenta los elementos de protección básica, casco, botas, reflectivos, eslingas, arnés, todo lo que se requiera con relación a un trabajo también que se va a realizar en alturas, que es donde generalmente todos los instaladores están instalando en techos, ¿no? Muy raros, o hay proyectos evidentemente también instalados en piso, no obstante todas estas condiciones aplican. Entonces tenemos que tener a consideración este punto aquí, siempre tener un CISO o un encargado de salud y seguridad en el trabajo que se encargue de responsabilizarse de las actividades en trabajo en altura que pueden implicar riesgos de caída, conocer también el estado de los equipos como arnés y eslingas de posicionamiento, eslingas en fin, todo lo asociado a un trabajo en alturas para hacerlo de forma responsable y como tal, siempre garantizar la seguridad del personal porque no estamos exentos de algún tema, algún tipo de accidente. Y otra parte aquí que se me olvidó incluir, factores externos como de orden público, ¿no? En este país también suceden muchas situaciones en donde hay manifestaciones, hay atentados de grupos subversivos, entonces esto es otro factor que, que se nos sale de control, pero bajo estas circunstancias, evidentemente, hay que suspender las labores. Ahora, respecto al dimensionamiento de la string, que esto tiene relación, ¿no? Tenemos que conocer las características de los conectores o los umbrales de soportabilidad frente a voltajes y temperaturas de operación. Entonces, esto, por supuesto, está de acuerdo a una normativa internacional que es la IS 61730, que está especializada en temas de seguridad. También está la 61215, que está asociada a temas de confiabilidad. Eh, no obstante, en este punto sí es claro que tengamos en cuenta las limitaciones de esos conectores. Entonces, ya sabemos que no podemos hacer strings un poco por limitación desde el lado del inversor, por supuesto, pero también desde el lado del conector mismo, que no permite hacer strings superiores a 1500 voltios, ¿no? Ese voltaje de ruptura podría llegar a dañar como tal los conectores. Y las temperaturas de operación son un umbral muy amplio, entre menos 40 grados centígrados a 85 grados centígrados. La sección de cable, todo esto también alineado como tal a las normativas internacionales que lo rigen, en donde tenemos que tener en cuenta los milímetros del cableado o el diámetro del cableado, por decirlo así. Entonces, en la industria se manejan diámetros que van desde 2.5, 4, 6 milímetros, incluso 10 milímetros.
¿no? Entonces tenemos que estar muy seguros de que el conector nos permite colocar, por ejemplo, el conductor de 10 milímetros, que usualmente los conectores convencionales te permiten conectar hasta un cableado de un diámetro de 6 milímetros. No obstante, si vas a hacerlo con 10, tienes que verificar muy bien si el conector está adaptado para ese diámetro de cable y no hacer algunas prácticas como lo he visto, lo he escuchado, de quitar algunos hilos, cual es una práctica eh, muy reprochable y que no se admite, ¿no? Porque esto puede cambiar la ampacidad, puede poner en riesgo eléctrico la instalación, las condiciones sí, como tal de soportabilidad en cuanto a amperios del cable, pues se cambian, la resistividad, en fin, arruinamos los cables donde hagamos ese tipo de manipulaciones, ¿no? Eh, el aislamiento comúnmente utilizado consiste en un aislamiento en el XLPE o libre de halógenos, lo cual permite una alta resistencia eh, a la llama y adicional una alta resistencia a condiciones de exposición del medio ambiente, tanto en radiación ultravioleta directa, ¿sí? Humedad y demás, ¿no? Entonces de ahí que este cable no es un cable normal, no es un cable de alambre convencional con un aislamiento básico, no, es un cable especial, por tanto hay que tener a consideración el cableado adecuado para realizar las conexiones en DC del módulo. Eh, Otro tema es la parte mecánica y el uso de la herramienta adecuada. Yo he visto que esto, aunque parece trivial, aunque parece básico, muchas veces no se cumple, no se hace un buen ejercicio de ponchado de los cables y tampoco se sabe muy bien cómo hacerlo. Entonces aquí tenemos una breve descripción, pieza por pieza, que conforma el conector MS4 y posterior a ello, cómo se debe hacer el ejercicio de como tal conexionado. Entonces, por un lado, tenemos el cable, normalmente tenemos que recortar un casquillo entre 5 a 10 milímetros, ¿no? Esto para garantizar que tenemos un área o un espacio suficiente para empalmar al conector, que es el conector, hay conector hembra y conector macho, respectivamente. Posterior a eso, se inserta el cable, se poncha, digamos que aquí no está esa actividad, que es prensarlo a presión en el casquillo con el conector. Hay una prueba muy básica que es de alar bajo ejerciendo cierta fuerza para garantizar que quedó correctamente conectado este conector al casquillo de cable que pelé, ¿no? Eh, Luego de ello ya inserto como tal el conector. Cuando se inserta, debe hacer un sonido como un clic cuando la inserción, luego de realizar este proceso de inserción, escuchan este sonido, ahí quiere decir que la conexión quedó bien. Posterior a eso se utiliza la herramienta para darle un apriete final, ¿sí? En donde hay que hacer una contrafuerza para que no se gire, para que se apriete correctamente el conector y quede completamente hermético y sellado, de acuerdo a los lineamientos de la normativa internacional 61730, entre otras. Y aquí, pues nada más retomando esto del trabajo inicial, que es lo de la conexión del terminal, el conector con el casquillo. Este es el ponchado apropiado, por ende necesitan una ponchadora MS4 especializada, ¿no? A veces no hacemos este trabajo bien y es donde vemos que se generan puntos calientes o incluso el conector se puede llegar a salir con el tiempo o hay una afectación propiamente hablando cuando no se hace este ejercicio de apriete correspondiente. Hay condiciones de humedad que pueden afectar la instalación también, generando incluso riesgos de cortocircuito. Lo mismo para la desconexión, hay una herramienta especializada para realizarlo
También hay que insertarlo en el punto en donde se acoplan mecánicamente el conector hembra y macho y ejercer fuerzas opuestas para desconectarlos, ¿no? La desconexión, aquí vale la pena mencionar que se debe hacer en condiciones de baja irradiancia o nula, más bien, y ojalá, mm, pues si se hace en condiciones de baja irradiancia no hay riesgo, pero he visto casos en los cuales se genera un arco eléctrico porque lo hacen en condiciones de alta irradiancia y además en tensiones circuito abiertos superiores a los 500 volts, 300 volts, lo cual es un riesgo, ¿no? Entonces, siempre evitemos este tipo de medidas, que no, que tenemos que hacer una validación y toca hacerla ya. Pues bueno, primero es la seguridad y créanme que un arco eléctrico a un nivel de voltaje superior a 300 volts en DC es una condición indeseable y extinguirlo no es sencillo. Entonces, evitemos este tipo de prácticas. Por lo general, si vamos a hacer una desconexión, insisto, condiciones de baja irradiancia o nula y ojalá que no sea una tensión superior a 300 o 500 volts, ¿no? En cuanto a conexiones típicas, pues tenemos el daisy chain o conexión en serie tradicional, lo cual como pueden ver es lo comúnmente utilizado. Lo que implica es que tenemos que al final colocar una extensión de cable para llegar a la conexión de los inversores. Supongamos que el inversor está situado al costado izquierdo de cada una de estas imágenes. Aquí tenemos el leapfrog o el salto de rala tradicional, en donde pues vemos es un poco enredada la conexión, no obstante es una conexión también en serie. Recordemos, todas estas conexiones son en serie. Quiere decir que el voltaje va a incrementar mientras que la corriente en el lazo cerrado son las mismas. Y las conexiones en paralelo, aquí como vemos en la imagen, lo que implican es que el voltaje se va a mantener, pero la corriente va a aumentar proporcional al número de conexiones en paralelo que se realicen. Entonces, en este caso, pues vamos a tener incrementos de voltaje y la corriente va a seguir siendo la misma. Pero, ¿qué ventajas va a tener esto? Bueno, aquí ya vemos la primera y es que el conector como tal, los conectores tanto positivos como negativos o los polos positivos y negativos ya van a estar a un lado de toda la cadena de módulos y por tanto se va a facilitar la conexión al inversor y se van a disminuir también pérdidas por resistencia eléctrica, ¿no? Y también pérdidas por regulación en algunos casos. Eso hay que analizarlo. No obstante, tenemos, bueno, la conexión tradicional y esta conexión optimizada, que ya es una conexión mucho más sencilla, ya no implica hacer tanto como cruces de cable, pero pues aquí, si se fijan, hay que girar los módulos 180 grados para poder hacer esta conexión optimizada. Entonces, puede ser un poco enredado, pero siempre en la medida que sepamos qué es lo que estamos haciendo, podemos hacer un análisis del conexionado y también facilitar la conexión final hacia el inversor. Finalmente, si hacen medición de voltajes, con la misma cantidad de módulos en una conexión u otra, el voltaje va a ser el mismo porque es una conexión en serie convencional, pero como ven, pues hay unas ventajas al hacer el salto de rana. ¿Y que lo pueden hacer con nuestros módulos? Sí, puesto que van a tener una longitud de cable entre los polos positivos y negativos que va entre los 1300 o 1200 a 1500 milímetros. Con relación al transporte de los módulos, bueno, tenemos que prestar especial atención al momento de descargar los pallets del container, que no vayamos a tener golpes en la parte superior o en los laterales, ¿no? Esto es a través bueno, una correcta operación de el Botcat, MATLAB, mini cargador otra máquina que se esté utilizando. Más adelante tenemos unas fotos como para mostrarles cómo se debe hacer. También hay que tener cuidado al momento de tener, cuando ya tenemos los pallets en el mini cargador, que no se vayan a ejercer golpes de la carga, ¿no? Durante el transporte. Por tanto, hablamos de una velocidad máxima o límite ya una vez se tiene cargado el pallet,
¿no? Sobre el mini cargador o montacarga, que pues es el límite de velocidad es de 3 kilómetros por hora, y además pues, los pallets como tal deben estar correctamente apilados, no que este de la parte superior se corrió, entonces está aquí a punto de caerse, no, hay que evitar los riesgos. Y como comentario adicional, para evitar este tipo de golpes entre el pallet y la cabina del mini cargador, acá siempre se recomienda el uso de espuma, trapos o cartón para que no haya un contacto directo entre la cabina y como tal el pallet. Para el desembalaje, bueno, evidentemente hay que evitar hacer este desembalaje en condiciones de intemperie, en donde puede haber lluvia o radiación directa, puesto que esto va a deteriorar el estado del cartón y el estado y como tal, al comprometerse el cartón y la madera, que es la estiba, básicamente es la base, puede poner en riesgo de volcamiento la carga. Entonces, evitemos al máximo hacer esta actividad del desembalaje en el exterior. Eh, Adicional, pues hay que tener en cuenta o precauciones con las condiciones ya medioambientales anteriormente mencionadas, como vientos fuertes, lluvias y demás. Pues no mover los módulos o una vez despaletizados, a menos de que sean necesarios, ya cuando vayan a ser instalados, pues bien hacerlo. El área donde vayan a hacer el desembale debe ser un área estable, un área ojalá plana, libre de gases inflamables, libre de corrosión o salinidad en la medida que se pueda, ¿no? Eh, y en un espacio amplio para evitar colapso entre cajas, ¿no? Adicional, pues la herramienta básica que se debe utilizar, guantes, bisturí y un montacarga para hacer los movimientos de pallet que sean requeridos. Y como una condición también, mínimo 4 operarios deben encargarse de esta actividad del desembalaje. Ahora, ¿cómo lo hacen? Bueno, principalmente transportan el pallet, ¿no? Lo sitúan en el piso, remueven toda la parte plástica, que es el envolvente plástico que van a ver, que recubre el cartón. Posterior a eso se utilizan tijeras y remueven las cintas plásticas también. Hay que tener cuidado a la hora de hacer estos recortes porque esa cinta por lo general está presionada y apenas se corta, sale expedida para cualquier lado y eso puede cortarlos o golpearles en la cara. Entonces hay que tener precaución con esta actividad. Posterior a eso, remueven la cara superior, que es un cartón que viene en la cara superior del pallet. Luego levantan hacia arriba toda la parte que rodea las laterales del pallet, perdón, y ya van a tener el pallet de esta manera. Él tiene otras cintas más que deben cortarlas y ahí en este punto, pues los 2 operarios se van a encargar de esto y los otros 2 van a sostener los pallets tal que no haya riesgo de volcamiento. Se coloca un soporte en L para recostar los pallets como tal, se recortan las cintas y ya se puede hacer la manipulación uno a uno de los módulos, ¿sí? Como se observa en la imagen. La manipulación la deben realizar 2 personas sujetando el módulo directamente del marco, ¿no? No del vidrio, ningún otro tipo de manipulación. En caso de que reciban un pallet en forma vertical, esto principalmente aplica para los módulos de gran tamaño, de 1300 milímetros por 2382 milímetros de largo, eh, por lo general van a recibir los pallets de esta forma. En este caso, pues el despaletizado hay que tener en cuenta lo mismo, no removemos el cartón, por acá se va a necesitar evidentemente una escalera por la altura, ¿no? Se remueve la cara frontal, se remueve toda las piezas laterales, se quitan las cintas, lo mismo, y la manipulación también se debe hacer de 2 personas, o sea, lo mismo, solamente hay que hacer previsión
como tal de los componentes y elementos que vamos a tener aquí, ¿no? Eh, Ahora bien, una recomendación es que ya si por ejemplo necesitamos acopiar esos módulos de forma individual y ya no los podemos dejar bien horizontales recostados contra el soporte en L o bien verticales recostados contra el soporte en L, los vamos a poder apilar de esta manera, teniendo a consideración que el primer módulo que está en la base es el vidrio de ese módulo, el vidrio frontal, tiene que estar boca arriba y los módulos siguientes, el vidrio debe estar boca abajo, ¿sí? Y máximo, se recomienda no superar las 20 piezas o incluso tener una cantidad de piezas apiladas de esta manera entre 12 a 15 máximo, ¿no? Y los pueden apilar de esta manera. Si van a dejarlos durante mucho tiempo, se recomienda que los cubran aquí con cartón y también se realice un amarre respectivamente para que no vayan a haber riesgos de que estos módulos se los corran y se caigan, ¿no? Entonces, amarrarlos y ponerles un cartón para cubrirlos, ¿no? Ojalá ya en este punto, cuando tengan los módulos de esta manera, ya no se puede transportar con un mini cargador, ya tendrían que hacer el transporte uno a uno de las piezas para evitar siniestros, ¿no? Lo otro es que cuando los empiecen a sacar, también hay que tener cuidado de no rayar los vidrios, porque a veces no se hace ese ejercicio de buena manera, entonces se arrastran los módulos y se empieza a rayar el vidrio, bien sea el frontal o el trasero. Entonces hay que tener suma precaución. Bueno, estas prácticas de almacenamiento ya con fotos reales de lo que se puede hacer a nivel de almacenamiento, aquí cabe mencionar que el número máximo de pallets que se puede apilar es de dos, no puede haber una tercera fila por aquí montada, no es posible. Em, lo que no se debe hacer, pues si es en intemperie, tener un recubrimiento parcial, tiene que ser total, ¿no? Tal que se salvaguarde como tal el envolvente de condiciones externas, porque puede pasar esto, puede ocurrir esto en donde ya tenemos que la madera está podrida por el agua, por la humedad, y esto puede llevar a riesgo de volcamiento de la carga. Aquí también vean cuando ya la estiva, la madera está totalmente podrida, pues ha perdido sus capacidades mecánicas y por tanto se deforma y se rompe de forma fácil. Los equipos utilizados generalmente un Manitou o Manlift, Bobcat, mini cargadores, carretillas, en fin, todo lo que requieran siempre y cuando pues garanticemos de que vamos a insertar las uñas sobre la sección más larga, ojalá del módulo, y además que esa uña ocupa un 80% de la sección por la cual vamos a agarrar el pallet, ¿no? Eh, en cuanto a manipulación, esto es una práctica, también lo quiero poner como ejemplo de una mala práctica, una mala manipulación, en la cual una sola persona se está encargando de hacer el levantamiento del módulo, ejerciendo así presión sobre las celdas, tanto con el hombro como con la cabeza, entre otras cosas, pues puede implicar también riesgos ergonómicos o lesiones a esta persona. Y adicional a ello, fíjense en la imagen aquí de la izquierda, en donde no hay elementos de protección personal, no hay riesgo contra caídas y esto pues puede salir muy mal. Recomendaciones finales, realizar una inspección final, se debe hacer una inspección visual en donde se verifiquen todos los componentes que están correctamente instalados, funcionando, de acuerdo a las especificaciones propiamente dadas por nosotros y los demás fabricantes que hayan o equipos que hayan utilizado en la instalación. Asegurarse que no hayan cables sueltos, ni conexiones defectuosas, ni puntos calientes, ni alguna circunstancia que acarree alguna falla en el sistema. Pruebas de rendimiento,
en donde se deben confirmar que el sistema está generando la energía esperada, que las mediciones de voltaje en circuito abierto y corriente sean adecuadas, estén ajustadas de acuerdo a lo que se proyectaba inicialmente. La documentación, entrega final hacia el cliente, diagramas unifilares, planos, todo lo asociado a cálculos, ¿no? Explicación al cliente de cómo operar y mantener su sistema, incluyendo también consejos sobre el monitoreo. Actualmente todos los sistemas tienen la herramienta de monitoreo remoto, por tanto es importante que se haga este ejercicio de entrega. Se haga también consejos sobre el mantenimiento, entonces aquí incluimos limpiezas, tanto de módulos como inversores, cableados, revisión de puntos calientes, en fin. Y qué hacer en caso de condiciones de averías o fallas en el sistema. También mantenimientos preventivos, revisiones periódicas que garanticen el buen funcionamiento del sistema. Eh, Incluye inspeccionar baterías si se tienen, las conexiones, posibles condiciones de sombreado que no hayan sido identificadas inicialmente en el sistema, que puedan repercutir sobre la producción de energía, y la parte de seguridad en cuanto a toda la parte de medidas para mitigar el riesgo implementadas en el sistema, como protecciones eléctricas, desconectadores y demás. Entonces, agradecerles por este espacio, por su atención, y si tienen consultas, con mucho gusto las podemos revisar. Y ya tenemos por aquí algunas preguntas en el chat, si quieres te las voy diciendo. Claro, Tenemos dale. una de Brian García y dice, no, perdón, espérame que por aquí tenemos uno más arriba. Vale. Listo, ahora sí. Bueno, tengo por aquí de Tecnohacker, pregunta, muy buen día. ¿Cuál es la distancia recomendada para la instalación de pilotes o vigas cuando la instalación va a ser a piso? ¿De pilotes qué, perdón? ¿Me repites ahí, por favor? Sí, de pilotes o vigas, no sé si se refiere a la estructura. Sí, bueno, realmente eso va a estar determinado por varios factores. Primero, las condiciones de suelo que tengas, la cimentación misma y esa altura de instalación óptima que desees seleccionar, ¿no? En este caso, nosotros para garantizar un excelente coeficiente de bifacialidad, o que vamos a tener una ganancia bifacial con nuestros módulos, lo que nosotros recomendamos es que la altura de la INCA, que es la altura medida desde el punto medio del módulo hacia el suelo, sea entre 1 a 1.5 metros, ¿vale? Pero bueno, como tal, esto puede variar en función de las condiciones del terreno, la cimentación. También esto implica mayor inversión de recursos económicos en movimientos de tierra. Entonces tienes que analizar todas esas variables y al final realizar una elección. Esto también va a depender, ahora que recuerdo, del tema de vegetación. Si tienes una vegetación que crece muy rápido y puede llegar a crecer a tal ritmo que puede afectar la generación del sistema por sombreado, pues también es bueno que le des una altura apropiada a los módulos, tal que esa vegetación no impacte en mayor medida la producción de energía. Pero pues bueno, digo, para la bifacialidad entre 1 y 1.5, pero pues esto puede depender. Listo, súper, gracias. Por aquí también Vale. tenemos otra. Dice Brian García, los inversores como el Solis dicen su ficha técnica voltaje máximo de entrada y voltaje nominal. Cuando diseño mi arreglo, ¿qué tan lejos puedo estar del valor nominal? ¿Qué repercusión hay al sobrepasar el valor nominal? Bueno, los inversores incluso te plantean 3 tipos de voltaje: el voltaje mínimo, el voltaje nominal y el voltaje máximo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El voltaje nominal, de acuerdo con lo que tengo de conocimiento, es el voltaje o es el ratio de voltaje de S a C, bajo lo cual vas a tener la mejor tasa
de eficiencia en cuanto a la conversión de C a C, propiamente hablando, ¿sí? El voltaje mínimo es ese voltaje en el cual, como su nombre lo indica, es el voltaje mínimo en el cual una vez llegues a ese umbral, el inversor empieza a realizar un trabajo, que es el de conversión de C a C, ¿cierto? Y el máximo, pues, es el tope en el cual si lo superas, ese umbral, el inversor se va a poder dañar. Yo lo que recomiendo es, aplica los factores de corrección por temperatura tal que no estés superando el voltaje máximo y tal que estés superando el voltaje mínimo para garantizar que tu sistema siempre va a funcionar. Lo ideal es que llegaras al voltaje nominal. ¿Por qué? Porque es donde el inversor va a trabajar en teoría, teóricamente en condiciones de mejor eficiencia, porque la tasa de C a C de conversión entre el voltaje de módulos y el voltaje AC que tiene que convertir el inversor es el más óptimo, ¿sí? Pero bueno, al final también es cierto que tú lo que esperas es que en la string puedas conectar más módulos y por ende tengas más potencia por string. Entonces, eh, hay que estar analizando esos tres parámetros tal que tengas los mejores rendimientos. En ese sentido, también hay que basarse en las simulaciones con software especializado que te ayudan mucho a determinar qué es lo mejor para tu sistema en términos de eficiencias, ¿va? Pero yo te digo, pues una vez apliques los factores de corrección, pues si no estás superando el voltaje máximo y adicional estás por encima del voltaje mínimo, pues en teoría no va a haber problema. Pero pues no hay un porcentaje que yo te pueda decir específicamente porque va a depender de esos factores de corrección. Y esos factores de corrección por temperatura varían entre fabricantes, varían entre tipos de solución que estés utilizando, por tanto, no es un porcentaje definido. No sé si está claro. Bueno, pero aquí también tenemos otra de Luis Camilo Pérez. Ujú. Dice, estas preguntas están muy específicas. No, ¿Cómo vamos. puedo, sí, cómo puedo calcular la temperatura de salida del panel hacia la cubierta standing seam con una separación de 10 centímetros entre panel y cubierta? La temperatura en función de la corriente. ¿Hay forma de calcular esa aportación de calor? Ok, ahí lo más preciso que te puedo decir para determinar la temperatura en la celda es utilizar una cámara termográfica, ¿sí? Porque calcularla de forma indirecta es muy complicado porque va a depender de las condiciones también que tengas de nubosidad, condiciones de viento. Recordemos eso. Ahora, el que realizó la pregunta menciona algo importante. Esa distancia de 10 centímetros es la distancia mínima que nosotros recomendamos y que está estipulada en nuestro manual para garantizar una correcta disipación de calor. Ahí entra a jugar otro factor y no es la misma disipación de calor si hablamos de un módulo monofacial que tiene un backsheet, que es una capa vinílica en la parte trasera del módulo, a que si tenemos un doble vidrio. ¿Por qué? Porque el vidrio tiene una conductividad térmica diferente al backsheet, que es un plástico. Entonces, el vidrio tiene una disipación una conductividad térmica de 1.04 Kelvin, ¿cómo es? Vatios por metro Kelvin, ¿sí? Por Kelvin por metro, ¿sí? Mientras que el backsheet tiene de 0.4 nada más. Quiere decir que el doble vidrio te va a permitir una disipación de calor más fácil, ¿va? Entonces, eso es un factor que hay que tener en cuenta, dependiendo del tipo de módulo que estés utilizando. Si tienes un módulo monofacial, vas a tener mayor calor allí, por ende hay mayor riesgo de puntos calientes. Eh, la eficiencia se va a bajar, porque en la medida que la energía no se transforme a energía eléctrica, sino a calor, pues, va a afectar el rendimiento. Entonces, hay que siempre garantizar esos 10 centímetros. Ahora bien, cerrando el paréntesis, evidentemente, pues ya para que calcules esa temperatura específica del módulo, sí o sí, hay que utilizar herramientas apropiadas. Puede llegarse a hacer de forma indirecta con cálculos,
es seguro, pero tendrás que incluir muchas variables, entre otras, el factor de ensuciamiento. ¿Por qué? Porque en la medida que el módulo también se ensucie mucho, su temperatura va a incrementar, porque va a haber una acumulación de electrones en los puntos donde están sombreados. Entonces, si te pones a ver, hay muchas variables que están en juego en el papel, ¿no? E implica, y por ende el cálculo se vuelve engorroso. Por tanto, si quieres determinar la temperatura específica en la celda, vamos, una termografía y ya está. Normalmente esa temperatura en operación normal oscila entre 60 y 80 grados centígrados. Eso como referencia. Listo, tenemos por aquí otras dos preguntas ya para finalizar con el sorteo. Ahora le habilité el micrófono a Carlos Augusto para que nos haga la pregunta. Vale. Hola, Carlos. Aló, ¿Nos aló, ¿me escuchas? escuchas? ¿Sí Sí, me sí, escuchan? sí. ¿Cómo Sí, está? sí, sí. Gracias. Carlos Suárez Vale. de Colombia. Y yo tengo varias preguntas. Una, digamos, en la inversión en un proyecto de energía fotovoltaica, eh, la recuperación de la inversión, cuánto podemos, en cuánto tiempo la recuperamos, las celdas solares que hay ahorita, son las mejores en cuanto a la conversión, ¿sí? Que te hemos hablado, me han ofrecido una de 700, 800, que son vatios, ¿sí? ¿Cuáles son las mejores fuentes de financiación para estos proyectos? Y lo otro lo que acaba de pasar en Europa también nos genera mucha incertidumbre con respecto a que hay que tener obviamente un soporte, en este caso baterías, y en este caso, ¿qué tan rentable? Y ya con baterías, ¿en cuánto tiempo se recupera la inversión? Ok, gracias. Vale, Carlos. Bueno, eh, a ver, para serte honesto, no mentira, pues yo tengo algo de conocimiento, pero pues yo soy más del área técnica, afortunadamente de precios no es que maneje tanto, y digo afortunado porque eso le corresponde más al comercial. No obstante, bueno, te voy a dar unos números que son como referencia de acuerdo a mi experiencia. Entonces, para proyectos sin baterías, el retorno de la inversión normalmente oscila entre 3 a 5 años, ¿sí? Bueno, 3 a 4 para no ser tan crítico, pero eso va a depender mucho, evidentemente, y por eso es importante estar con aliados que te garantizan un producto confiable, de calidad, porque si a lo mejor tienes interrupciones en cuanto a la generación de energía, tu retorno a la inversión se va a ver afectado. Si tienes baja producción, si tienes problemas de garantías, o sea, eso va a implicar e impactar tu proyecto desde lo financiero. Entonces, de entrada, que selecciones buenos aliados te van a permitir a ti estar en números favorables con relación al retorno de la inversión. Además, que sean económicamente competitivos. También no te voy a decir que, pues bueno, tendrás que conseguirlo más barato para que tengas un retorno a la inversión rápido, porque, pues como te digo, ahí estás impactando como tal la confiabilidad del proyecto y la vida útil del mismo. Entonces es estar en un punto medio. Razón por la cual también te digo, pues desde JA estamos optimizados en cuanto a costos y calidad, ¿sí? Eh, lo segundo que mencionabas respecto a tecnologías de celdas, pues actualmente nosotros trabajamos con la tecnología TOPCon tipo N. Hay otras tecnologías como HJT, XPC, HPVDC, eh, cada una con sus ventajas, retos y consideraciones económicas que hay que contemplar, ¿sí? Para ponerte en un panorama, el 80% de soluciones fotovoltaicas actualmente se desarrolla con tecnología TOPCon tipo N. La razón es muy simple. Brinda excelente eficiencia, excelente confiabilidad, porque es una tecnología que ya tiene un track record de más de 10 años, digámoslo así, o sea, pues porque es un avance de la tecnología tipo P, honestamente, y con esta tecnología venimos desde el año 2015 aproximadamente. Entonces,
la confiabilidad es alta, se tiene garantías de lo que son las degradaciones de estos módulos, incluso hasta 30 años, es una degradación lineal de 0,4%, mientras que con las otras tecnologías en papel puedes tener números interesantes. Evidentemente, en la medida que hay avances tecnológicos, lo que tú esperas es mejorar en eficiencias, mejorar en rendimientos, pero no sabemos con certeza qué va a pasar en cuanto a durabilidad, degradaciones a largo plazo, ¿no? E incluso estas tecnologías, al ser de un alto costo, porque implican un alto costo estos avances, muchos fabricantes lo que están haciendo es arriesgar en calidad para salir al mercado con productos competitivos, lo cual sin duda arriesgan y ponen más en duda la vida útil de esos componentes. Entonces, acá va a pasar algo interesante y es que cuando el mercado esté listo, es lo que es mi perspectiva, para pagar un poco más por tecnologías también mucho mejores, pues se puede hacer algo, ¿no? Porque nosotros ya tenemos en la mira tecnologías como HJT, XBC, Tandem Perovskita, pero desafortunadamente comercialmente hoy mismo no están aptas para comercializar porque nadie te las va a comprar, ¿no? Así, sencillo. Entonces, hay que pensar muy bien en ello y ver también cómo esta tecnología top con tipo N es la que te brinda un balance perfecto entre lo que es calidad y precio, ¿sí? Al final, los inversionistas hacen sus cálculos y determinan, pues, ¿sabes qué? Lo mejor es irme con un producto confiable, un producto que ya conozco y pues a su vez que sea competitivamente, económicamente hablando, competitivo, ¿va? Porque eso va a impactar el BOS, el LCOE, que son rendimientos económicos o coeficientes que se utilizan para hacer análisis de proyectos desde la parte económica y pues de generación de energía. La otra pregunta era asociada. Financiación, ingeniero, ¿cuáles son las líneas de financiación que es la parte, digamos, y yo te hablo porque tenemos digamos, la intención de un proyecto de autogeneración en la costa colombiana, en Santa Marta, con muy buena radiación solar. Obviamente hay momentos de nubosidad, pero estamos en primera línea de playa con todo el tema del impacto de los vientos fuertes y Ujú, obviamente la salinidad. Estamos a una altura de 20 pisos, ¿sí? ujú, ujú. Entonces, son unas condiciones específicas que estamos estudiando precisamente la mejor inversión, la vida útil, y algo que tú nombrabas ahí, la renovación de la tecnología. Estas celdas tienen una vida útil de 30 años, pero en 30 años ya hemos renovado. Ahí tú nos aconsejas hacer una inversión nosotros o de pronto con una compañía que pueda estar renovando esa tecnología, y esta tecnología para las compañías sería viable estarla renovando cada cuánto, porque si tú haces una inversión en una celda, obviamente vas a querer poder obviamente aprovechar esa inversión, y así salga una tecnología 5 años, obviamente la idea es poderla aprovechar, pero si ya digamos la capacidad de generación, de conversión se incrementa, pues que sea viable económicamente, pues se justificaría. Sigue, ingeniero, gracias. Sí, en cuanto a financiación, bueno, sé que actualmente existe algo llamado líneas verdes. Con cualquier banco, pues no tenemos ningún tema, ¿no? ¿Por qué razón? Porque cuando tú vas con los inversionistas o los bancos, hacen un estudio financiero y de bancabilidad. Nosotros estamos en la cima de la pirámide de bancabilidad. Como ves, también te piden que de acuerdo a la métrica de Bloomberg, pues hagas parte del Tier 1. Y esto es para blindarse y saber conocer los estados financieros de la empresa. J es una compañía que lleva más de 20 años en el mercado y hemos tenido revenues o ganancias hasta de 11,12 billones a cierre de dólares, ¿no? A cierre del año pasado. Es una compañía robusta que va a estar
en el corto, mediano y largo plazo, tanto para atender temas de garantía, para nuevos proyectos y demás. De modo que te digo que en términos de financiamiento no vas a tener dificultades porque cualquier cosa que te exija el inversionista en términos de certificaciones, las tenemos todas las que requieres, que están compactadas en la IS 61215 y 61730, en donde se derivan hasta 36 test que se realizan, entre ellos dam heat, pruebas de congelamiento, pruebas de destrucción, pruebas, o sea, hay un montón de pruebas que se realizan allí y estamos alineados tanto a la normativa internacional como algo muy importante, actualmente ya con el RETIE, con la resolución 40117, que es lo que salió, la actualización del RETIE del 2013, que salió el año pasado, el 2 de abril del 2024. Ya tenemos esta certificación y asimismo en Latam, pues en la medida, en Brasil pasa que es Inmetro, tenemos también las certificaciones de conformidad de producto con los entes regulatorios de cada país, ¿no? Lo desarrollamos y pues los internacionales. Entonces, el tema de financiamiento de bancabilidad, créeme que con JA no va a haber ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Carlos, y te recuerdo que en Baigua somos distribuidores de confianza, manejamos productos de varias marcas de alta calidad y muy buena innovación, como productos como JA, tenemos productos con sistemas de montaje, tenemos también baterías con la marca Soluna y también brindamos financiamiento, pues haríamos el estudio en caso de que lo requieras. Así que igual puedes contactarte con nosotros para todo lo que necesites en este sentido. Gracias, Melia, y por la mención. Creo que es muy al lugar. Y bueno, no sé si tengamos alguna otra duda. Bueno, Carlos, igual te cuento que ahí en el chat algunas personas también dejaron algunos comentarios sobre las líneas verdes por si te interesan. Y bueno, tenemos por aquí la última pregunta de Carlos Rojas, donde nos dice, en los montajes sobre teja, las cerchas normalmente no son instaladas con la misma pendiente de la teja. ¿Cómo instalar para que el marco del panel quede perpendicular al riel? Otra vez, Meli, si quiero entenderla bien la pregunta, por Eso, favor. te vuelvo a decir más despacio. Fue muy rápido. Ujú. En los montajes sobre teja, las cerchas normalmente no son instaladas con la misma pendiente de la teja. ¿Cómo instalar para que el marco del panel quede perpendicular al riel? Ok. No, bueno, ahí sí más bien me tendrían que decir ellos, ¿no? No, no sé, pues actualmente creo que finalmente lo que tú haces en instalaciones en techo es instalar coplan al techo, ¿cierto? Yo entiendo que por la misma geometría de algunos tejados, bien sea tejado como tal, bueno, he visto que en tejado con teja clásica que llaman o teja de barro, normalmente se utilizan es unas pinzas que se colocan debajo del tejado, por tanto tú no haces un anclaje directo sobre las crestas o los valles del tejado, ¿no? Sino que buscas las cerchas o las vigas principales y allí colocas tu elemento. Por tanto, quedas prácticamente paralelo a la cubierta. Em, en standing seam o en tejas tipo sándwich, pues creo el riel tiene que quedar paralelo a la cresta también, ¿no? Porque pues al final es una teja trapezoidal, muchas veces o se utilizan elementos que no perforan la teja o que son de sujeción en tejas grafadas y demás, pero pues bueno, la verdad es que ahí sí hay que verlo con el que suministra la solución tipo estructura para que te den una solución de mi parte. Es un poco complejo llegar a determinar, no, es que tienes que hacer esto o aquello, pues porque al final lo que a mí me ocupa es el panel, ¿no? Entonces, siempre y cuando esos elementos de sujeción estén correctos y sujeten el módulo a través de la sección del marco prevista para tal propósito y a su vez la pinza, bien sea intermedia o final,
tenga los 3 centímetros de altura, pues ya está, vamos, ¿no? Y obviamente importante, respetar la distancia S, que era lo que les mencionaba en una diapositiva anterior. Eso sería todo. Bueno, por aquí tenemos a Brian García que levantó la mano. Ya esa pregunta como que sea un poco más corta porque ya estamos finalizando para proceder con el sorteo. Vale, vale. Ya Brian Ok, le habilita el micrófono. buenos días. Disculpa, una Buenos días. pregunta. Ahora el compañero mencionó un proyecto en cuanto a la parte costera. Yo Sí. tengo entendido que los paneles que se venden comercialmente no están preparados para ciertas condiciones cercanas a nivel del mar. ¿Qué nos puedes comentar de cómo adquirir o qué tipo de paneles ofrece JA para soluciones que son muy cercanas al mar? Vale, mira, sí, primero, tienes razón, las soluciones convencionales tienen algunos componentes pues es un estándar al final de fabricación, lo cual no los hacen muy aptos para condiciones abrasivas. Por tanto, nosotros tenemos una línea de productos que es la Sky Blue y la Ocean Blue. La Sky Blue es pensada para instalaciones en pilotes, en donde estás en cuerpos de agua, bien sea salinos o dulces, con estructuras que están por encima del nivel del mar, ¿no? O del cuerpo de agua, hablemoslo así, y bueno, están prácticamente ahí. También tenemos el Ocean Blue, que es pensado para estructuras flotantes que ya están en cuerpos de agua, bien sea salinos o de agua dulce, y tienen pues mejoramientos en los marcos, ¿no? Pues porque tiene una capa de adición de poliuretano, tenemos un tratamiento en los sellantes mucho más fuerte o mucho más robusto, de acuerdo a lineamientos también de IEC. Se hace un trabajo con los conectores, se hace un trabajo también en los encapsulantes, o sea, en fin, es un producto que está mucho más alineado para trabajar en condiciones abrasivas, incluso en sistemas flotantes. Entonces, esa sería mi recomendación. Evidentemente, cada proyecto tiene su particularidad y no de entrada podemos descartar los módulos estándar porque si de repente tú me dices, no, pues es que la salinidad es de tanto, la cantidad de partículas de agua por metro cúbico es tal, la salinidad lo mismo, la velocidad de viento es tal, la altura de instalación es tal, el distanciamiento entre el mar y el edificio en el cual se va a realizar la instalación es tanto, pues podemos llegar a acoplar esas soluciones estándar de módulo a ese tipo de condiciones. Pero sí o sí, pues cuando ya hablamos de condiciones abrasivas mucho más fuertes, pues tenemos que irnos a esta línea de productos de la cual les hablo, que lo pueden conseguir a través de nuestros distribuidores y bajo un pedido específico, claramente. Bueno, muchas gracias, Guille. Y bueno, creo que entonces no siendo más, ya procedemos con el sorteo. Cuando definamos Vale, el ganador, por favor, la persona se queda un momento como para que nos dé los datos para proceder con la entrega. Entonces, bueno, voy a compartir por aquí pantalla. Bueno, entonces aquí estamos observando todas los participantes. Pues la persona que quede como ganadora debe estar aquí conectada y si no, volvemos a hacer la rifa al sorteo. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Bueno, el ganador es Henry, está solo como Henry. Entonces, por favor, me confirma si está todavía presente. Parece que Henry ya no está. Si está Henry, por favor, levanta la mano, pero en las personas que veo parece que no está, así que la vamos a hacer de nuevo. Bueno, con los mismos participantes, fácil de culpa ganar Henry. Ay, qué susto. Listo. Bueno, nuevamente entonces lo vamos a hacer. Voy a mirar que no hayan por aquí repetidos. No.
Andrés Felipe Muñoz, me confirma por favor si también aún se encuentra o levanta la mano. Sí, él sí está. Ah, perfecto, Andrés. Entonces, bueno, felicitaciones y muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, les recuerdo antes de que finalicen que pueden encontrar este webinar en YouTube en los próximos días por si quedan con alguna duda y que pueden contactarnos y encontrarnos en redes. Ahí constantemente publicamos sobre nuevos webinars o eventos que tengamos programados en cada ciudad. Y bueno, entonces, por favor, Andrés Felipe, se queda en la reunión para que nos pase los datos para el envío. Y muchas gracias a todos, muchas gracias a JA y a Guillermo. Bueno, es un gusto. Chao a todos. Nos vemos en una próxima. Gracias, bye. Chau. Feliz día a todos.